Hola, ¿qué tal están? Aproximación al concepto de filosofía. Realmente todos filosofamos, aunque nos podemos plantear esa pregunta, porque todos analizamos las cosas que nos pasan en la realidad, lo que sucede en el mundo, qué tipo de vida queremos llevar, etcétera, etcétera. Nos preguntamos acerca de la vida, de la muerte, de la amistad, de la justicia, de la felicidad y de otras muchísimas cuestiones. Como decía Bochensky en su introducción al pensamiento filosófico, la filosofía es un asunto, son sus propias palabras, que no atañe solo al profesor de ella. Por muy raro que parezca, probablemente no hay hombre que no filosofe, o por lo menos todo hombre tiene momentos en su vida en que se convierte en filósofo. Efectivamente, es lo que se denomina también la filosofía mundana. Las preguntas relativas a la filosofía son muy evidentes y muy claras. Por ejemplo, ¿cuál es el origen del universo? ¿Tendrá fin? ¿Hay algo después de la muerte? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Por qué soy como soy y qué me distingue del resto de los animales? ¿Por qué debo obedecer las normas? ¿Cómo puedo distinguir el bien del mal? Si alguna vez te has formulado alguna de estas preguntas o muchas similares, entonces la filosofía no te va a resultar algo extraño. Y es que a pesar de su fama de oscura y de difícil y de muy abstracta, la filosofía se puede considerar una actividad natural en el ser humano. Los niños también filosofan desde la infancia, como dice por ejemplo Lippmann y otros. De todas maneras, está claro que concretar en qué consiste la filosofía no es tarea fácil y por ello conviven y se suceden distintas concepciones y definiciones en la filosofía. Ello se debe fundamentalmente a que la filosofía, en su afán por cuestionarse cualquier verdad que se da por establecida, también se cuestiona a sí misma. En este sentido, la filosofía puede ser entendida como un saber que trata o aborda cuestiones que por su complejidad no pueden ser objeto de estudio de otras disciplinas, como por ejemplo las preguntas sobre el sentido de la existencia o de la vida, el origen de todas las cosas o aquello que hace que muchos objetos aparentemente similares compartan o no una misma esencia. Por otro lado, está claro también que pues, la filosofía puede ser definida como ciencia suprema o como ciencia muy general, es decir, disculpen, algo así como el origen del pensamiento científico y como garante hoy en día de su fiabilidad. Aunque hay también quienes prefieren definir la filosofía como una determinada actitud, esto es una actitud crítica, analítica sobre la forma de conocer, sobre los objetos de conocimiento y sobre lo que se dice de ellos. En cuanto al origen del término, la palabra filosofía, como se sabe, proviene del griego y significa literalmente amigo o amante de la sabiduría. Pues amante se dice filo en griego y sofía es sabiduría. Así pues, podemos decir que etimológicamente, pues filosofía significa pues el deseo de conocer o consiste en el deseo de conocer. Y casi todas las culturas comparten este deseo. De todas formas, cuando hablamos de filosofía, pues hablamos de una peculiar tarea, de una peculiar forma de saber, que es indudablemente racional, o sea, la razón sistemática y crítica. Y esto, según los estudiosos, no se ha dado desde siempre y en cualquier lugar, sino que tiene pues un momento de origen, una fecha de nacimiento, podríamos decir. Es tradicional situar el nacimiento de la filosofía en unas coordenadas espaciotemporales muy concretas. Jonia, que es una colonia en Asia Menor, en Turquía, en el siglo VI a.C., con Tales de Mileto, y en ese momento y lugar el ser humano observa lo que le rodea, maravillado y extrañado, pero por vez primera convencido de la existencia de una explicación racional capaz de desvelar el orden de las cosas y el sentido oculto de todo ello. En ese momento podemos hablar indudablemente de la aparición de la filosofía, hace unos 2600 años aproximadamente, con los filósofos presocráticos. De hecho, se atribuye a Pitágoras de Samos, este gran matemático y filósofo, el haber sido el primero en emplear el término filósofo, al lanzar un paralelismo entre la situación del espectador de los Juegos Olímpicos y la condición del amante del saber. A diferencia de los atletas, que buscan la fama y la gloria, o los comerciantes que buscan el beneficio económico, el lucro,
nos encontramos con otros, los espectadores, que acuden a los juegos simplemente para contemplar, deseosos de conocer y entender cuanto tiene lugar en la pista, en la arena, en concreto en la antigua Grecia, en los Juegos Olímpicos. Con Platón, siglo y medio después, de Pitágoras, el concepto de filósofo servirá para contraponerlo al de sabio, atributo del que presumían los llamados sofistas, destacados expertos en retórica y en oratoria, y quienes por otro lado defendían que no existen verdades absolutas. Platón los califica de falsos filósofos a los sofistas y afirma que la labor que caracteriza la auténtica filosofía es la de la búsqueda de la verdad, el bien y la belleza, que por cierto son las tres ideas fundamentales dentro de la teoría de las ideas de Platón. Por otra parte, está claro que en el surgimiento de la filosofía, en la antigua Grecia, de la filosofía occidental estamos hablando, pues hay que señalar que pues hay que considerar también el pensamiento prerracional, lo que se denomina mito y magia. En el surgimiento de la filosofía, pues había muchos aspectos de pensamiento prerracional o mágico, y mitológico y mítico, y por eso hay que perfilar muy bien lo que significa el mito, la mitología. Los mitos constituyen indudablemente uno de los primeros intentos del ser humano de hacerse cargo del mundo que le rodea y de explicar y dominar la naturaleza y también comprender quién es él mismo. Este tipo de narraciones ocupó un lugar decisivo en la evolución cultural de muchos pueblos, entre ellos la Hélade, el pueblo griego, porque les proveyó de sus primeras descripciones y explicaciones del mundo, de su entorno natural, de los fenómenos atmosféricos, por ejemplo, de las principales costumbres, de la vida de ultratumba, de la vida después de la muerte, en definitiva, si es que existe, etc. Se pueden ver algunos rasgos de estos mitos que son propios de ellos. Primero recurren a personajes legendarios, por ejemplo, dioses y héroes del Olimpo. En el mito las fuerzas de la naturaleza están personificadas y divinizadas, es lo que se denomina antropomorfismo. Hay relatos imaginativos o fantásticos, aunque el conocimiento mítico se basa en una atenta observación de la naturaleza y en la captación de los problemas fundamentales de la existencia humana. Sus explicaciones no son racionales, pues no se justifican ni demuestran. Los mitos además no recurren a leyes precisas y comprobables, sino a la voluntad caprichosa de los dioses, de sus disputas y amores, etc. Por otra parte, el autor del mito es siempre desconocido y colectivo, al contrario de lo que ocurre con las teorías científicas o filosóficas. Los mitos, por tanto, no son el resultado de la creación consciente e intencionada de una persona concreta a quien se le pueden atribuir, sino que son consecuencia de una formación lenta, espontánea y popular. Por último, los mitos poseen un carácter tradicional y acrítico. En este sentido, como los mitos son anónimos y además normalmente no están escritos, se transmiten de padres a hijos, los miembros de una cultura reciben el cuerpo de conocimientos que forma el sistema mitológico y lo aceptan, pero no participan activamente en su formación. De esta manera no suelen revisarse ni criticarse tampoco. Se aceptan y asumen tal como vienen dados por la tradición. Podemos decir que en este mundo del mito y de la magia prevalecen las explicaciones fantásticas de lo real, los cuentos, las leyendas, con sus dioses y sus héroes. Los rituales también son una manera de enfrentarse y relacionarse con el mundo. Y los sacerdotes son los portadores principales de este saber oculto y mágico que permite hacer frente a las caprichosas fuerzas naturales, desde las enfermedades también hasta los sucesos naturales. Por tanto, se puede ver en la magia una forma de manipulación de la naturaleza, sin ninguna duda. Además, para poder conocer la voluntad divina, era frecuente que los griegos visitaran los oráculos, lugares sagrados donde los dioses revelaban sus intenciones y cuyos mensajes eran también interpretados por los sacerdotes. De todas formas, hay que decir que la mitología sigue existiendo en el siglo XXI. Por ejemplo, se puede hablar de la mitología de la gran pantalla, que recrea personajes como Hércules y otros, y en ese sentido se puede decir que los temas mitológicos han atraído la atención desde siempre del gran público y han sido motivo de múltiples versiones cinematográficas.
por ejemplo, se pueden ver las peripecias de un mitológico héroe griego en el filme Hércules del año 2014 de Brett Ratner, por ejemplo, y en otras muchas versiones de Hércules. Por otra parte, también es cierto que hubo un desarrollo del pensamiento mítico al pensamiento filosófico, al logos. Logos significa discurso, conocimiento razonado, saber razonado, etc. Por eso se puede afirmar que también, curiosamente, los mitos griegos han llegado a nosotros gracias a que progresivamente fueron perdiendo su carácter oral y comenzaron a ser escritos para no desaparecer, para no ser perdidos en la memoria colectiva. Obras como, por ejemplo, la Ilíada o la Odisea de Homero, o la Teogonía de Hesíodo, los trabajos y los días, etc., fueron escritas todas ellas en el siglo VIII a.C. y reúnen distintos relatos de carácter épico o fantástico que circulaban de forma oral por todo el Mediterráneo, como la guerra de Troya, etc. En ese sentido, ese desarrollo del pensamiento mítico al pensamiento filosófico o logos fue algo bastante progresivo. En muchos momentos pues estaban entremezclados los relatos mitológicos o míticos con los relatos filosóficos, o más que relatos, con las definiciones filosóficas, o incluso con la propia ciencia, porque filosofía y ciencia al principio estaban muy unidos. Y en ese sentido la filosofía surge como un tipo de conocimiento distinto al mitológico, en torno al siglo VI a.C., con los pensadores de la escuela de Mileto, los filósofos denominados presocráticos porque vivieron antes de Sócrates. Por ello, el origen de la filosofía suele caracterizarse como la expresión del paso del mito al logos. No existe, por tanto, un acuerdo entre los investigadores sobre las razones por las que la filosofía y el pensamiento racional aparecen en Grecia y no antes o en otro lugar. A continuación, presentamos algunas de las explicaciones de por qué surgió la filosofía occidental en la antigua Grecia. Esta especie de milagro griego es defendido por John Burnet, que considera que el pensamiento racional apareció sin origen previo gracias a la genialidad de los griegos. A mi juicio, pues sobre todo deriva de que había relaciones comerciales con otros pueblos como los egipcios y otros pueblos del Mediterráneo, y eso dio lugar a que hubiera un trasvase de mercancías, pero también de conocimientos, de ideas, de religiones, de ideas científicas, etc. Y a partir de ahí fue surgiendo la ciencia y fue surgiendo la filosofía. Además, también se puede afirmar que como resultado de la evolución del pensamiento mítico, según Comfort, por ejemplo, no todo en el mito es arbitrario, sino que constituyen también un intento intelectual o cognitivo de acercarse a la realidad y de darle pues, un cierto sentido. Por eso se podría decir que no hay una barrera estricta entre mito y filosofía, sino que constituirían dos formas sucesivas y complementarias de conocimiento. Por otra parte, también, como ya insistí, hay factores culturales y económicos que intervienen en el desarrollo de la filosofía, debido sobre todo a factores, como ya dije anteriormente, culturales y económicos. Las polis griegas, las ciudades-estado griegas, por ejemplo, fueron una organización política de pequeños estados independientes. Y la experiencia de la democracia también pues fue algo propio de la filosofía. La prosperidad económica, además, fue estimulada por el comercio, y el uso popular de un alfabeto fonético derivado del alfabeto fenicio fue importantísimo para el surgimiento de la filosofía también y del conocimiento, ya que permitía reproducir por escrito el habla de la calle, y eso supuso una explosión cultural y de la vida pública. Surgieron los primeros tratados, libros, escritos, etc. Como decía Platón, los escritos son el fármaco de la memoria. Lo cierto es que exista o no una relación real entre una y otra forma de pensamiento, entre el mito y el logos, que parece ser que existe. Si anteriormente la realidad era explicada por medio de narraciones inventadas, fabulosas, podríamos decir, ahora los datos que nos llegan a través de los sentidos empiezan a ser racionalizados según principios o leyes. Y los fenómenos o objetos del mundo dejan de entenderse como producto de la voluntad de los dioses y comienzan a ser comprendidos según su naturaleza. En este sentido, pues con el pensamiento filosófico se trata de analizar la observación de la naturaleza, lo que se puede denominar physis, por medio del logos, de la razón, de la capacidad crítica, el cual se caracteriza por su carácter racional, porque se basa en argumentaciones lógicas y en observaciones también de la experiencia,
Y la filosofía no se limita a señalar que las cosas son de una determinada forma, sino que trata de descubrir por qué son precisamente de esa forma o de esa manera. Además, la filosofía, el logos, es algo sistemático, ya que exige que todas sus afirmaciones estén relacionadas y ordenadas y jerarquizadas, de forma que la explicación de cuestiones concretas o particulares se base en otra de aspectos más generales. Se puede decir que en filosofía los conocimientos están ordenados y dentro del sistema que se forman o que forman no se admiten incoherencias o irracionalidades, podríamos decir también, o absurdos. Por otra parte, la filosofía, el logos filosófico, es algo crítico, pues no admite nada sin un examen racional y sostiene que todo conocimiento puede ser rechazado si se argumentan razones. Por lo tanto, hay diferencias muy claras entre el pensamiento mítico y el pensamiento racional. El pensamiento racional supone que todos los fenómenos tienen una naturaleza y unos principios o causas naturales que permiten su conocimiento. El mundo es un lugar ordenado, regido por leyes fijas y estables. También se vale de la razón, el pensamiento racional, para conocer las leyes que rigen el mundo, y el conocimiento racional podemos decir que está en constante revisión y por ello es sensible a nuevas explicaciones que mejoren las ya existentes, podríamos decir. Se trata, por tanto, de una explicación crítica. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.